¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. Hoy en nuestra primera parte vamos a hablar de un tema que no suele salir mucho en medios y que es bastante importante que conozcan aquellos que no han oído hablar de él. Hablamos del impuesto rosa. ¿Qué es eso? Analizaremos esos productos porque cobran más a las mujeres que a los hombres, y en la segunda mitad del programa hablaremos con el protagonista, con uno de los directores, de los realizadores del vídeo Guardianes de la Fe, un documental que se grabó en Irak el verano pasado y que relata cómo viven aquellas comunidades que han sido expulsadas de sus ciudades por culpa del Estado Islámico. Les invito a acompañarnos en el programa de Comienza Implicados. Cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de género, también hay una cuestión que pasa muy desapercibida en nuestra sociedad, es el llamado impuesto rosa. Vamos a hablar de ello aquí en Implicados, vamos a ver qué es esto y analizaremos esos productos, esas zonas, esas cuestiones de la vida donde la mujer tiene que pagar más que el hombre por determinados servicios que son básicamente lo mismo. Nos acompaña para hablar de este tema Tere Sáez. Ella es parlamentaria de Podemos y especialista en temas de igualdad. Gracias por estar aquí. A ti, es un placer volver aquí. Exactamente, además fuiste tú la que propusiste el tema en la anterior tertulia que tuvimos sobre la mujer y dije, tenemos que hablar de esto en Implicados, es muy interesante. Muy bien. Y también nos acompaña a mi derecha Vanina Vázquez, ella es psicóloga y experta en género. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Nada, un placer que estéis las dos aquí, dos expertas, además dos mujeres muy comprometidas con este tema. Impuesto rosa, mucha gente le sonará chino. ¿En qué consiste? Sí, pues no es tan chino, ¿no? Pues la tasa rosa, que es como se denomina, es aquella que lo que significa es que los productos cuestan más solamente por el hecho de tener un color, el color rosa, o dedicados a un tipo de público, en este caso a las mujeres. Entonces, lo que está explicando la tasa rosa es que los mismos productos, porque se han analizado, cuestan por el hecho de destinarse a hombres o a mujeres o por el color con el que se anuncian rosa o azul, que es el que nos marca a unos o a otros, ¿no? Cuestan mucho más, cuestan tanto más, luego hablamos de cuáles, por ejemplo, ¿no? Pero tanto más como, bueno, esto fundamentalmente lo sacaron unas mujeres de Estados Unidos, aunque luego fue Francia fundamentalmente un colectivo que se llama George Sand, francés, quien lo publicitó mucho más, y ellas ya en su estudio sacaban que era una media anual de 1.300 euros lo que pagábamos más al año por estos productos. Por ejemplo, la maquinilla de afeitar, ¿no? O de piernas o de lo que sea, pero la misma maquinilla, de la misma marca y tal, de rosa o del tono oscuro o azul, es más cara para las mujeres. Bastante más. O sea, vamos, que podemos hablar, porque de estas que son muy baratas, de 0,50, pues ya pasas a, las de uno de estas sueltas, pero puedes pasar a 1,20, o sea, la diferencia es importante, ¿no? O sea, en colonias, el tema de, servicios, es decir, por ejemplo, la lavandería, o sea, cuando tú vas, ¿no? Lo que cuestan los productos... ¿Una lavandería? Sí. Los productos de lavar la ropa. Claro, vale. Que tú vas, la tintorería. Tintorería, sí, la tintorería, vale, eso es que ahora de pronto digo, no, la tintorería. Vale, tintorería. Sí, pues tú vas y los productos que tienen que ver falda, que se ligan a mujeres, se venden a mujeres, cuesta mucho más la tintorería que el pantalón de hombre, la camisa de hombre, o sea, no, esto es verídico. Está en los precios puestos. O bueno, quiero decir, la peluquería es un ejemplo también muy claro, ¿no? De que corte masculino, corte para hombre 9 euros, otro 35, corte de mujer. Corte, o sea, no otro tipo de cuestiones. Sí, sí. Luego entraremos en más ejemplos que quiero que me deis, más acciones cotidianas, ¿no? No solo los productos de tiendas, sino cuestiones como puede ser seguros, ya saldrán unos cuantos ahora. Pero comentabas la peluquería, que me parece, es un ejemplo fácil de lo que es la marca, el impuesto rosa, la tasa rosa, y he querido preguntar sobre eso en la calle a la gente. Así de primeras, ¿usted ve normal que le cobren por más a una mujer que a un hombre por un corte de pelo aparentemente similar? Lo que dice Tere, corte de pelo. También les he comentado que el tema era sobre la tasa rosa, algunos se han sorprendido. Vamos a ver un poco las respuestas que han dado. Es un tema de trabajo. El que trabaje cortando a un hombre o a una mujer deberá decir si le dura más. No,
tiene más trabajo una cosa que otra. Yo si cuando trabajo lo hago en una hora, cobraré respecto a una hora. Si tardo 2, haré respecto a 2. Me da igual que sea hombre o mujer, no tiene nada que ver. No sabía lo del impuesto rosa. Yo creo que también tiene mucho que ver este tema en tanto los trabajos como mismo en los bares o en las discotecas. Muchas veces a las mujeres les dan gratis, a los hombres pues les hacen pagar, entonces es cosas que todavía incluso no las vemos como machistas, pero todavía existen muchas cosas que son machistas que al día a día no lo vemos tan chocante, pero sí que es muy machista ambos temas, aunque a las chicas les inviten como que tengan que pagar más en algunas cosas o que reciban menos salario también. A ver, es que ahí hay un tema que se puede hablar matemáticamente, ¿no? Me parece que por proporción debiera ser, si trae pelo corto, pues cobra lo que vas a cortar, ¿no? Como hombre. Pero también hay un tema de género. Entonces, históricamente las mujeres han ido más a peluquería, entonces, bueno, yo como soy nuevo acá, no me entero mucho, pero a mí me parece que debiera ser un tema, en mi opinión, es un tema de proporción, ¿no? Pelo corto se cobra como pelo corto y no tendría que haber tanta diferencia con lo que puede ser el género, ¿no? Me parece que el camino tiene que ser igualitario en ambas partes, guardando las diferencias, ¿no? Que eso es lo bonito también de la vida, que entre mujer y hombre seamos diferentes, pero en estos aspectos que a mí me parece que tiene que ser igualitario, ¿no? Mira, yo no me lo corto, ya ves, no lo hago en casa. A ver, pues no es normal, ¿no? Bueno, dependerá de cada peluquería, ¿no? Esto, no sé. Hombre, me parece que el mismo corte no es. Yo creo que el pelo de una mujer lleva un corte diferente al de un hombre, que normalmente son más cortos y demás. Yo ahí entiendo que sí que se aplique una tarifa diferente, sí que lo entiendo. ¿Y tú como mujer en la sociedad es realmente esto que hablamos de impuesto rosa? Que Claro. Hombre, todos los productos de mujer son más caros. Bueno, ahí está el truco, ¿no? Pues comprarte o cuchillas de hombre o que tampoco hay mucha diferencia, pero sí, son más caros, evidentemente se nota, y son productos muy caros que son básicos, los necesitas, ¿no? O diferentes respuestas, algunas enfocadas a es cosa del comercio, es cosa del tiempo que lleva un hombre o mujer, o incluso también, bueno, quien no lo ve justo o quien justifica el hecho de que el corte de pelo de una mujer es más laborioso, más, bueno, otro tipo de peinado que el que puede llevar un hombre. Vanina. Bueno, a veces se extraña y parece que todo está sujeto a una ley del mercado donde uno elige lo que quiere, pero es cierto que finalmente lo que está reforzando esto es la idea de que los estereotipos de género, lejos de superarse, están más vigentes, van mutando en formas aparentemente neutras, donde, bueno, elijo lo que quiero, como quiero, porque me gusta, pero en el fondo esconden un funcionamiento y unos roles determinados para hombres y mujeres, basados fundamentalmente en una desigualdad. No, es decir, que las mujeres tengan que ser los sujetos atractivos y paguen más por eso, es viejo como el mundo. Pero también es cierto esa cuestión que decía esta chica al final, ¿no? Que vuelve un poco sobre ello, de que el corte de las mujeres es más... Al hombre, en cierto modo, muchas veces es, bueno, peluquería de barrio. Cortar, para un lado, para poner un poco para arriba, no tiene mucha historia. Pero igual en el corte de pelo una mujer, por ejemplo, yo qué sé, mi hermana lleva el pelo corto. Y mi hermana sí que el pelo corto ya mi hermana sí. es más laborioso como Sí. se lo tiene que dejar ella. Yo entiendo que ahí el peluquero diga, corte en corto hombre, 15, corte de mujer, 20. Claro, No sé si puede llegar a justificarlo. Sí, no, pero que, bueno, esto es un ejemplo muy concreto, es decir, Sí, que estamos poniendo un ahí ejemplo lo que concreto. no habría que poner nunca es corte de hombre 10 euros, corte de mujer 30, Claro. digo, depende, o sea, efectivamente yo puedo entrar, o sea, puedo hacer el mismo corte que tú o no, o un chico perfectamente puede querer un corte más trabajado, que efectivamente habrá que cobrarlo en función del trabajo, eso sí, pero no dar por hecho, es decir, que el corte de los hombres Claro. vale 9 euros, pues digo, igual vale 12, o sea, y el Sí. de las mujeres 35. Esto es lo que no tiene sentido, es decir, otra cosa es que las cosas se hagan en función de qué tipo de trabajo voy a hacer, ¿no? Cuántas horas, efectivamente, o media hora, un cuarto de hora, o qué va a suponer. Pero no a poner ya el estigma, es decir, el estereotipo, es decir, porque esto es la tasa rosa, es decir, por el hecho de ya cobro más. Entonces, yo quería rescatar justamente una intervención de otra chica que me parece que ha dado en el clavo con una cosa que ha planteado. Pagamos más, cobramos menos. Tú recuerdas en el programa que yo Sí, estuve, que era la exactamente. brecha salarial,
y que justamente, y en Navarra es de las más altas, por lo que explicamos en su momento, que prácticamente casi, bueno, está en el 30%, 29, y pico, es decir, pero esto no es posible, es decir, cobramos menos, pagamos más, y cuando digo cobramos menos, en aquel momento daba el dato de que estamos hablando de 8.000 euros al año menos estamos cobrando en la brecha, más 1.000 y 1.000 casi 400 que pagamos más en los análisis que ya existen con el tema de las tasas rosas, corchó, es decir, esto no es muy justo, ¿no? Aparte que ella ha dado otro dato, ese más, es decir, ¿por qué no se nos tiene que utilizar en muchos sitios como no entrar, o sea, no tener que pagar en una discoteca también para que entres y seas un cierto reclamo? Es decir, todo tiene que ver con la desigualdad de fondo, ¿no? De un trato diferente a hombres y mujeres. Pero sé que en el caso último, alguno puede decir, bueno, pero el trato aquí diferente es que las mujeres entran gratis, que ellas no se dan cuenta que están siendo el reclamo de la discoteca. Claro, pero ¿no? es como Pero tienes buen whisky, y buenas mujeres. Es decir, el lugar donde queda que una persona no pague como un atractivo es un lugar que refuerza justamente la actitud sexista. Es como cuando se hacen estos concursos de mojarse las camisetas o estas historias para ganar copas, ¿no? También apuntan al público de las mujeres, lo cual no quiere decir que eso responda a una discriminación en, digamos, una acción positiva, que eso ya es mucho decir, ¿no? Al contrario, se basa justamente en una situación donde el reclamo de esa discoteca es que tiene a las mujeres y al licor, ¿no? Por ejemplo. Pero ellas, quiero decir, yo estoy seguro que la mayoría de esas chicas tú les preguntas, oye, respecto al tema de género, y que salió también cuando hablamos del tema de género, preguntamos, los jóvenes hoy en día, bueno, pues que se van concienciando cada vez más, aunque hay sectores que no, pero bueno, que cada vez hay mayor conciencia en los jóvenes de este tema. Sí. Y seguramente te lo preguntas a estas chicas, oye, el tema de igualdad de género, y te dirán, sí, yo estoy muy concienciada, pero te acepto, es decir, ¿cómo se conciencia el que no acepten el, oye, tú entras gratis? ¿no? Claro, pero fíjate, si habláramos de la alimentación y de los productos para niños y niñas que engordan, ¿tendríamos este dilema? La cuestión está cuando nos metemos con parámetros sexistas. Como sociedad no convivimos con esa discriminación. El sexismo fundamentalmente tiene que ver con discriminar al sector mujeres de la población, no al sector hombres. Pero cuando son otros temas que hacen a la salud, a las relaciones, a los derechos humanos, no tenemos tantas dudas. No se nos juega tanto si tenemos el derecho de elegir o no, ¿verdad? Creo que estos días unas galletitas tuvieron unos problemas por un tipo de publicidad, ¿no? Que va contraria a una normativa de salud de no promocionar de cierta manera productos que contribuyen a la obesidad infantil. Y ahí no hay discusión. En cambio, cuando nos metemos en algo que discrimina a las mujeres o que las sitúa en un lugar de desigualdad, se nos lía más. No es casual eso, es que como sociedad nos falta recorrer mucho todavía para comprender el alcance que tiene la discriminación y el sexismo. Convivimos con muchísimas actitudes sexistas. Por supuesto que las chicas se tendrían que enfadar cuando no les cobran la discoteca. Ahí voy un poco ahí. Claro, eso sería lo los chicos ideal. que le acompañen, ¿no? Decir, oye, yo... Claro. ¿no? El chico que también se enfade un poco, diga yo, porque tengo que ser el tonto que paga aquí. Claro, eso sí se enfadan ellos, ¿sí? Y te dicen que las chicas los miran por las billeteras y si tienen el coche o no. Pero justamente, si queremos una sociedad igualitaria, queremos personas que estén empoderadas y que sean autónomas y que paguen sus entradas y que no les cobren ni más ni menos por el sexo al que pertenecen. Volviendo otra vez al tema de los productos de diario, había también una intervención, las cuchillas, ¿no? Sí. Yo creo, desde mi ignorancia, no sé, quizá me equivoque, pero una cuchilla, y he visto anuncios ahora de cuchilla porque te afeitas en las mujeres, ¿no? Que se depilan en la ducha, ¿no? Porque tiene no sé qué historia, súper novedosa, que tiene arriba y abajo, como muy raro. Parece, da la impresión de que es como que las cuchillas mujeres están más elaboradas, tienen mayores historias que la del hombre, ¿no? Y que por eso quizás se cobra más, pero te comentabas que al final es lo mismo. Pero no todas, eso es lo que tengo que decir. Luego, dentro del mundo de las cuchillas hay diferencias de cuchillas, pero en las de hombres también. Seguramente tú cuando vas a comprar tienes desde un precio a otro en función de que sean de un tipo, mejores, que tengan más cosas. En esto es lo mismo, es decir, lo que llamamos la tasa rosa es que el mismo producto, el mismo comprobado, la misma marca, el mismo producto, estar en el papel rosa, en el envoltorio rosa o en el otro color, más caro. Es más caro. Y te parece, vale, 0,50 ya, pero hablamos del 50% más en este caso. Y así
como decían todos los demás, esto es lo que... Otra cosa es que haya calidades diferentes de los productos, vale, lo mismo que te decía antes del corte de pelo, que sean diferentes, vale, pero no marquemos ya por el hecho del color o a la población a la que me dirijo, le voy a obligar a pagar más, porque vuelvo al tema, es que es muy injusto, ¿no? Por eso lo llevamos al Parlamento, que sí que me gustaría explicar lo que se ha aprobado, ¿no? Porque, porque no, lo que digo, no es justo que las mujeres ganemos menos y tengamos que pagar más, esto es una injusticia total. Entonces, por eso digo que en este momento lo que el Parlamento tiene aprobado es hacer precisamente un estudio de este tema en Navarra, es decir, conocer cuáles son esos productos, todos ellos, y dónde están, para poder tener un análisis de la realidad. ¿Con qué objetivo? Con el de poder actuar, es decir, a partir de ahí tú puedes decir, oiga, pues mire, vamos a premiar o vamos a hacer como lo mismo que se hace el Euskolabel, esta tienda vende productos ecológicos, esto no sé qué, pues que realmente todo el mundo pueda tener, esta tienda no colabora con la tasa rosa, no está de acuerdo con tal y no tiene... Entonces, es importante, pero para eso es importante el estudio, es verdad, en Navarra, y es lo que sí tenemos aprobado para hacer. Me gustaría que salieran, ha salido peluquería, ha salido el tema de las cuchillas, algún ejemplo más. Me venía a la cabeza quizás cuando decías mismo producto exactamente, cremas, por ejemplo. Cremas, colonias. Las colonias. Hay juguetes, algunos correpasillos si son rosas son más caros. Patines, el color de los patines. También solo por el color ya te están cobrando más. Sí. Además, hemos naturalizado que el rosa es de niñas. Sí. Es que esto no pasaba hace 30 años. Hace 30 años no estaba el segmento del mercado puesto así y ahora rosa igual niñas. Es decir, está bien que hay toda una industria y los productos de comunicación infantiles y los dibujos, pero cuando éramos pequeñas veíamos dibujos. Ahora hay dibujos de niñas y dibujos de niños. Y en una sociedad que se pretende cada vez más diversa, esto entra y las familias te dicen, es que lo eligen, como si el mercado fuera inocente. Pero ahora los dibujos yo creo que van más en general, ¿no? Pienso ahora aventuras, ¿no? Lo veo yo creo, chicos, chicas, ya no es como antes que tenían los mosqueperros para las chicas, claro, y para niñas las excepciones. Mellizas, ¿no? Ahora se aventura de las excepciones. Es que yo soy de los adultos que veo la aventura. Claro. Pero te pongo ese ejemplo, ¿no? De que ahora mismo, y también en el cine, ¿no? Luego quiero ir un poco a este terreno, se está como rompiendo esta barrera, ¿no? Esta diferenciación que hay. Es una percepción mía, ¿eh? Te pongo un ejemplo, por ejemplo, la película Cars, que ha vendido merchandising a tope, ¿no? Curiosamente es una película horrorosa desde el punto de vista de la igualdad. Cars es una película protagonizada fundamentalmente por personajes masculinos, donde te invito a ver cómo son los coches femeninos de Cars, porque es vergüenza ajena como ridiculiza. Y a todo esto, si la mochila es de Cars, no es tan cara como si es de las princesas de Disney. También las niñas en su merchandising de películas pagan más, ¿no? Bueno, esto está naturalizado, totalmente naturalizado. ¿Qué quiere decir? Que lo estamos consumiendo sin hacer una reflexión. Y luego nos preguntamos por qué llegamos a la adolescencia y las chicas se dejan controlar en la vestimenta por sus parejas. Digo, porque finalmente no vemos la génesis, cómo se va gestando todo, ¿no? El rosa en este momento no es un color, está cargado de una ideología que sitúa a las mujeres en unos roles específicos. Y lo estamos consumiendo y estamos diciendo que lo eligen porque quieren. Y alguna vez me llegaron a preguntar si no era genético elegir el rosa, ¿no? Que es el colmo como del absurdo, ¿no? Los colores, dices. Pero respecto a esto que comentas, el merchandising, ¿no? Y pues que es un método en el que sí que se ve, ese condicionante que comentáis, ¿no? Que quizá enfocamos hacia este contenido a las chicas y a los chicos. Que quizás hace 10 años sí que era más patente que ahora. Tema Cars. Cars ya lleva varios años y ahora yo creo que Disney está cambiando. Os pongo algún ejemplo, ¿vale? De cómo detecto yo y busca ejemplos de que está cambiando el tema. Disney, la nueva de Star Wars, Rey, el personaje de la chica. No sé, bueno, es una heroína, ya empieza a haber heroínas. Ponemos Mad Max, Furiosa. No sé si habéis visto Mad Max. Sí, Furiosa es otro tipo de heroína, ¿eh? Me es gusta otro más. tipo de heroína, me gusta más que la... con más garra. Bueno, pues yo creo que está cambiando ese paradigma, ese concepto hoy en día en las películas. Está cambiando respecto a otros años, pero... Sí, pero es que es lógico y natural que esté cambiando, digo, la sociedad. ¿Esto se debe a una presión, la sociedad digamos, de está cambiando, o... hombre, llevamos ya muchos años cuestionando las situaciones de desigualdad y esto es que lo que tenemos que ver es eso, jolín, qué bien, que realmente decir las cosas van cambiando porque realmente hay muchas personas, no solamente colectivos de mujeres, muchísimas personas diciendo que hemos vivido una trayectoria de desigualdad y que esto hay que irlo cambiando la sociedad. Yo creo, pero una cosa es que cambien y otra, digo, que se siguen viendo también muchas cuestiones muy civilinas, como estaba explicando Vanina, que es muy experta en cine, por cierto, y sabe mucho, pero decir...
hay cambios y eso es lo que tenemos que valorar en positivo. Claro que sí. Es que hoy sería absurdo no presentar a mujeres en esos contextos. Es que estamos ya en todos los lugares, ¿no? Claro. ¿Esto es una cuestión de Europa y América, digamos, o porque en otros países, digamos, por ejemplo, me viene tema cine? Japón, los dibujos de Japón no sé si son se sexualizan tanto. Miyazaki, por ejemplo, pone heroínas, ¿no? Claro, pero Son estamos siempre hablando heroínas. también Pero, por ejemplo, aquí en de un Europa... buen ejemplo. bueno, a mí porque me gusta Miyazaki. Claro, y a mí también. Pero La en princesa Japón... Mononoke, por ejemplo, es un Exacto. ejemplo Pero excelente todas de las películas sostenibilidad, de heroína. Miyazaki son Sí. para niños y para adultos, pero Sí. tienen ese personaje de la chica que igual tiene un compañero varón, pero que no le ayuda, que ella es independiente, que es como un compañero sin más, ¿no? Ella es la que saca adelante la aventura. En Japón tienen, digamos, este tipo de películas. Hay otras de Estudio Ghibli o de esto. Bueno, en Europa, volvemos a lo de antes, en América, esto es una cuestión cultural, ha costado más esta implantación de la igualdad en el género, digamos, en este caso televisivo, cultural, o he puesto un ejemplo raro de Japón y también ellos Bueno, son como nosotros, en cierto modo les tienen Yo que tengo avanzar. días que soy más pesimista, ¿no? Por ejemplo, el año pasado la película de Pixar que del revés, no, es que Al no revés. al revés. Es una Del película revés, que muy bien valorada, a todo el mundo le encantó, pero es cierto que cuando analizas un poquito más en fondo, además de que te muestran una familia tradicional que se traslada por el trabajo del padre a otra ciudad, dentro de las emociones que muestran de la madre y el padre, los personajes dentro de la cabeza de la madre son todas mujeres y dentro del padre son todos hombres. Y además hay algunos chistes machistas por el camino, ¿no? Y dentro de la cabeza de la niña, la tristeza es una mujer gordita, con gafas, me sentía aludida así por las gafas, ¿no? Y la ira es un hombrecito pequeño, irritable, rojo y simpático. Esto no nos tiene que pasar desapercibidos, porque en otro tipo de películas, como bien decís, no pasa eso. Y fue una película muy vista, que a todo el mundo le pareció muy correcto. Es verdad, hablar de las emociones es correcto. Esencializar las emociones en mujeres y hombres, no. Quiero volver otra vez, perdón que me interrumpa, Me a la voy a taza ir rosa por- porque nos vamos a poner a hablar de cine y no es de lo que hemos pero venido a por hablar. ejemplo, te conecto con algo de la taza rosa. Se dice que las mujeres compramos por emociones. Las mujeres somos casi las que decimos la práctica mayoría de compras que se hacen en un hogar, creo que en un 80%. Las economías domésticas en épocas de crisis sobreviven por el trabajo hormiga que hacen las mujeres de la economía del hogar, de la economía económica, del dinero. Sí. Y todavía dicen que nuestras compras son por emociones. Fíjate qué prejuicio de género. En cambio, cuando es el mundial y se vende televisiones a tope, eso no es una compra emocional. Ir a comprar la tele más grande que existe para ver el mundial de fútbol. En cambio, la microeconomía de ir a comprar, de buscar el precio más barato, encima ahora ya se usa menos, pero antes se referían a la economía de la ama de casa que caminaba por toda la ciudad buscando el precio en épocas difíciles. Todo eso se resume en que las mujeres compramos por emociones y tenemos la culpa de pagar más por el desodorante. Sí, sí. Quiero Estos son Es que eso argumentos es- en cuanto a la sí, taza sí, rosa sí. para conectar cómo, si yo te presento el mundo emocional en la infancia de una manera y lo llevamos a la adultez, está cargado simplemente de lo que creemos que es, no de lo que es finalmente. Quiero poner otro ejemplo aparte de los productos, que era el de los seguros. Sí. Contarme un poco, Tere. Sí. La- Bueno, la también diferencia. es un poco lo que Exacto. estábamos comentando antes, ¿no? El hecho de que también se utilizara a las mujeres de vas a pagar menos, ¿no? Pero desde mi punto de vista ahí hay un planteamiento también como el de las discotecas de otra manera, Claro. ¿no? Decir, bueno, como no eres tan, este mundo no es el tuyo, o sea, y además como esto de que las mujeres conducen, mujer tendrá que ser, ¿no? claro. Cuando me encuentro con algo y tal, pues es como decir, mira, como lo haces peor y como tal, pues te vamos a hacer esta rebajita para eso. No, en este tipo de cuestiones tenemos que ser tratadas todas las personas por igual, o sea, decir, da igual que sea seguros o que sea la discoteca u otro tipo de cuestiones donde se esté, o una degradándote, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues en el sentido de eso, mujer tenías que ser, y pues, no vales para esto tanto del conducir, por eso tengo que hacerte, te lo quito un poco, o diciéndote, oye, mira, vas a ser el reclamo de la discoteca, ¿no? O sea, Sí. todo esto es lo que tenemos que cambiar. Entonces, sí que antes comentabas, porque sí que me parece que cuando decías los cambios, bueno, y también es importante que haya legislaciones con estas cuestiones. Sí, en Es decir, California que en el no- 95 hubo una ley, ¿no?, que prohibió la tasa rosa. Y se iba a preguntar Sí. sobre eso. ¿Se puede realmente hacer una ley? Sí se ¿Es puede, viable? claro ¿Y no que habrá sí. una presión de empresas
en ese caso. Bueno, a ver, habrá de todo seguramente, porque ya sabes que aquí entre todas las cosas siempre hay presiones y lobbies que no les interesa. Claro, quien está sacando un beneficio, que está usando esta discriminación y esta desigualdad para un beneficio económico, es decir, porque, claro, le pongo rosa y gano más. Yo no, sino quien lo está haciendo, pues evidentemente que presionarán, pero claro que se pueden hacer. De hecho, efectivamente, digo, en Estados Unidos sí que hicieron ya bueno, fue una ley un poco especial, pero sí, Francia está prácticamente en ello, y aquí el acuerdo que, por ejemplo, ha hecho el Parlamento es para eso, para poder legislar, es decir, tener los datos, el conocimiento suficiente para poder legislar en el sentido de decir, oiga, pues se dan un tipo de ayudas o no a quien use productos de la tasa rosa, o a quien los distribuya, o a quien los fabrica, o todo eso, claro que se puede hacer, y es muy importante porque al final es ejemplificante también, aparte de lo muy concreto. Yo vuelvo a lo que he dicho, sí. 8.000 menos al año porque no cobramos, más 1.400 que pagamos extra, de más, oiga, esto no puede ser. Claro. No puede ser, podríamos dejar de trabajar, como decíamos el otro día, ya en octubre, ya, ¿no? Aparte de las medidas legales, ¿no? Y de los cambios que se puede hacer desde la política para eliminar, digamos, este impuesto rosa, esta tasa rosa, como has propuesto algunos antes, que eran muy interesantes, nosotros como ciudadanos hoy en día, ahora igual alguien se enteró de qué es la tasa rosa y dice, quiero luchar contra eso, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para luchar contra ello, para cambiarlo? Bueno, como consumidoras y consumidores tenemos derechos, y comprar o no comprar es lo primero que podemos hacer. También estar atentas a los mensajes publicitarios, no solamente se trata de no pagar más por lo que es igual, o por lo que incluso tiene algunas características inferiores, porque es así, ¿no? Pero incluso ver cuál es un poco el mensaje corporativo de una empresa en este sentido, ¿no? Hay campañas publicitarias que flaco favor le hacen a la igualdad, y es cierto que desde los observatorios se denuncian, pero también es cierto que a veces seguimos sin querer comprando las mismas marcas. Estar advertidas además de que estos son mensajes que llegan a niños y niñas. Como cuidamos muy bien de que no consuman igual la película más violenta, ¿no?, del mercado, cuidemos también otras formas de violencia simbólica que existen, porque se trata de eso. Cuando yo fuerzo ciertos valores a través de un producto, estoy generando una violencia simbólica sobre la constitución de la identidad de los niños y niñas. Entonces, aunque sea, hagamos por las generaciones que vienen, que después no entendemos de dónde sacan ciertos comportamientos, y claramente nuestro derecho dentro del ejercicio como consumidoras también pasa por ahí, por no comprar ese tipo de productos. Bueno, yo aparte de no comprar, creo que además estaría muy bien que donde lo veas, aparte de no comprar, y decir, te haces así insumisa, por decirlo de alguna manera esto, decirle también en la tienda, usted no estoy de acuerdo con que usted haga esta discriminación en los productos, me gustaría que dejara de hacerlo. Es una forma también de ser lobbies de presión, ¿no? De decir, es que la ciudadanía, en este caso, no solo las mujeres, por eso insisto, esto no lo tienen que hacer solo las mujeres, los hombres también, porque es la conciencia de que hay una desigualdad de trato que no tiene ningún sentido, ¿no? En un caso más. Entonces, todo el mundo será activo, decir, no, pues no estamos de acuerdo, no voy a comprar estos productos porque son discriminatorios, y eso va creando bola, ¿no? De alguna manera. Al final la empresa cambia. Eso es muy importante, ¿no? Y yo quería aprovechar igual porque igual no sé cuánto tiempo teníamos, pero brevemente, con el tema también tiene que ver con la tasa rosa, aunque no, pero que nos demos cuenta de decir, por ejemplo, el tema de las compresas también, ¿no? Que ves que terrible, un producto que es necesario en la vida, desde luego, de las mujeres, es decir, que forma parte de lo natural, de una necesidad que existe real, que tenga el 21% de carga, eso es terrible. O sea, estamos diciendo que es un producto casi de lujo, ¿no? De lujo, es decir, no, que esto es muy injusto. Lo digo porque es una campaña también que se está planteando. Moviendo. Claro. Y ahora el proyecto de ley, lo que estáis haciendo. La tasa rosa. Exactamente. Sí, bueno, la tasa rosa vamos hacia eso, sí. Eso ahora se está ya en la fase de eso, de los estudios, pero para que realmente se aplique como proyecto de ley. Pues muchísima suerte, esperamos que salga adelante ello. Os quiero agradecer, Vanina, Tere, pues el haber estado aquí. Se para siempre, bueno, cuando hablamos de este tipo de temas, como la otra vez, pues tan interesantes, que están en el candelero hoy en día, en la actualidad, pues la verdad que se pasa muy rápido. Muchísimas gracias, Tere, Vanina, por venir, por hablar con tanta claridad sobre este tema. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad, y a la vuelta hablamos para hablar de los cristianos perseguidos en Irak.
Continuamos en Implicados, hablamos de un tema muy diferente ahora, es la situación en la que viven muchos cristianos hoy en día en Irak, pues a consecuencia de los ataques del Estado Islámico a sus ciudades, a sus poblaciones, cómo huyen, cómo viven. Hay un joven periodista y coautor de un documental llamado Guardianes de la Fe, que está aquí con nosotros, Alfredo Panadero, gracias por venir. Hola Alex, ¿qué tal? Y que conoce muy bien pues, esta realidad pues, de primera mano, pues, porque en verano pasado fue a Irak a grabar este documental. Y vas a hablaros un poco de esa experiencia que tuviste ahí, de cómo hiciste el documental, pero hay un vídeo que me pasaste, Alfredo, cuando te pedí un poco material, ¿no? ¿Qué material podemos poner a la gente para que se haga una idea sobre esa situación que están viviendo? Y es un pequeño documental, un pequeño vídeo, se llama El silencio culpable. Puede ayudar muy bien en 6 minutos a la gente a que se haga una idea de cómo viven cómo es la situación de estos cristianos en Irak. Vamos a ver el vídeo y luego entrevistamos a Alberto. Sí, Alberto. أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك. 72 حملة إبادة جماعية على اليزيديين، والآن تكرر في قرن 21. نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق. انقذونا انقذونا باسم الإنسانية، تنقذونا. I think the biggest disease in our society is the people doesn't have immunity. Everything becomes normal. Slaughtering people, cutting the heads of people. The first time shocked, but the third time becomes normal. And this makes me angry. Kill Christians, they destroy their properties, they drive them out from their ancestral homes. They ask some to convert to Islam, and those who refuse to convert either killed or sometimes driven away from their ancestral home. This must be known by everybody in the world, because the honor of humanity is dirty now with those who are making this kind of act. It's not as if Christians did something to provoke anyone. The simple reason is that they are being attacked for simply being Christians. La protection de la dignité du droit est sortie quand même fondée sur ce qui est venu dans la Bible. Il y a quelque chose de très profond qui est cette vie chrétienne incompréhensible à tous. And the whole intention which the attackers have never hidden. They have said the attacks are not motivated by any sentiments but religious sentiments. When we face this challenge, we have to think really what's important in life. It's not just belonging in positions, it's who you are, a dignified Christian. That's most important. Au moment où on vit et on meurt de toute façon, mais on vit pour quelque chose et on meurt pour quelque chose. Whenever there is a persecuted Christians, there is a strong church, because the persecution is just saying what a valuable treasure we have. This is the time to stand firm, to be courageous, and to profess our faith with more commitment and zeal than we have done in the past. Nobody denied Jesus. A girl of 7 years, she said, I'll never deny Jesus, never. Just leaving their villages and cities and their properties and not to convert to Islam and not to accept paying the jizya, it's the first sign that they have faith, because they refuse to leave Christ and they refuse to pay al jizya because they would like to be Christians with dignity. Quand je les voyais dans cette possibilité de questionnement, pourquoi eux
et dans la possibilité de croire que voilà, les saints sont là, c'est les martyrs. Mais le martyr a fait toujours cette semence de l'Église. I think our Iraqi Christians are better than the apostles, because when Jesus was crucified, all the apostles went, and their chief, St. Peter, he denied Jesus. But our Christians, I think they were stronger than him. We are proud. Afraid, yes, Daesh is just 40 kilometers from where I live. But even if they will come, now I am ready. Now I am ready, and I do believe that my people also have given me the strength that we should be ready anytime. But to see that by being attacked, the way in which we are doing, they are all indications and pointers to the fact that we are living the faith and doing our best to live the faith, and it is on account of that the church is being attacked. La souffrance a à faire avec la mission chrétienne, et je voudrais bien que tous les chrétiens se sentent que leur souffrance ne va pas être considérée comme rien. And also what I admire is being a Catholic. Being a Catholic is really giving us the strength that when we know that so many Catholics and true Christians are praying for us, supporting us. I am proud really of being a Catholic where we have so many people to strengthen us and always trying to tell our stories. The churches were the only one who supported Christians. Humanity, all humanity is sinner, responsible of what happening to those innocent children, innocent people. We must help. رجاء اخوان، رجاء اخوان، انقذونا، انقذونا. Bueno, pues hay un pequeño resumen de lo que vamos a hablar contigo. Alfredo, que te he dicho antes, Alberto te he dicho, bueno, de la confusión que llevo encima. Alfredo, coautor de Guardianes de la Fe, ese documental que has ido a Irak a grabar. Cuéntame un poco cómo te embarcas en esta, digamos, en esta aventura, en este riesgo para muchos. ¿Por qué decides, junto con otros jóvenes, realizar este documental? Pues bien, a ver, voy a intentar resumirlo bien. Sí, brevemente. Estas historias son Eso muy... es. Pues básicamente este proyecto al final nace de la inquietud de 7 jóvenes, que vemos lo que está ocurriendo ahí, que vemos que los medios, bueno, hacen lo que pueden, comunican lo que pueden, pero hay muchas cosas que no se saben y que tenemos una inquietud de contar las historias de las familias afectadas por esta guerra, ¿no? Por una guerra que no han hecho absolutamente nada para recibir todos estos ataques, y que además, bueno, pues que están totalmente indefensos ahora mismo, que no hay nadie que tampoco les dé voz de una manera así. Entonces, bueno, nosotros nos vamos con esa idea, nos vamos en agosto del año pasado, agosto de 2015, y durante 3 semanas vamos recogiendo los testimonios mayormente de los cristianos perseguidos ahí en Irak, en la ciudad de Erbil, concretamente muchos de ellos en el barrio de Ankawa, aunque nos fuimos moviendo por muchos campos de refugiados de muchas partes, y luego también cogiendo testimonios de algunos yazidíes y de algunos musulmanes con cierto poder dentro del gobierno del Kurdistán iraquí, que es donde estábamos. Me gusta porque se llama Guardianes de la Fe, es de cristianos perseguidos, pero también hacéis ese trabajo de entrevistar a otros perseguidos, a los yazidíes, a otros musulmanes, que eso, bueno, pues está bastante bien. Exacto. Bueno, de hecho, además, los yazidíes, me gusta decirlo aquí, porque los yazidíes es una etnia, bueno, es una religión, al final, pero son personas que ahora mismo no tienen ningún tipo de ayuda internacional, no tienen ningún tipo de... O sea, digamos que hay gente que está ayudando en el terreno, pero que no hay nadie que hable de ellos fuera de Irak, ¿no? O sea, son personas que viven en Irak. Es un pueblo que está solo en Irak, al final, y que están solos, nunca mejor dicho, están solos porque no tienen a nadie no hay una que les relación, comunique. Exactamente, que les dé
que denuncie, están solos, hay que mandarles ayuda, hay que pedir por ellos, como que exacto. como Ese se es hace quizá con los cristianos más. Claro, entonces este también pues me gustaría decirlo porque básicamente, no sé, o sea, nosotros fuimos ahí y podemos contarlo, pero mucha gente no va y no cuenta nada, claro. Al final. Hablando de esto mismo, vosotros tenéis esa inquietud, ese dar voz a los sin voz, que puede ser en este caso, ese poner rostro, plasmarlo en un documental que se estrenará, supongo, dentro de este mes, ¿no? O sea, este mes, este año. Sí. En principio, en la página de Facebook, lo último que se anunció era que hacia finales de mayo, pero bueno, puede ser finales de mayo, junio, bueno. Pero bueno, que este año tendremos el documental. Sí. Bueno, pues vais ahí, ¿no? Y sois rara avis, como comentas, digamos, en la sociedad actual, la nuestra, España, Europa. ¿Cómo ves tú, desde esa sensibilidad que tienes, cómo ves tú la actuación, no vamos a hablar ya de la sociedad en general, digamos de los cristianos, de los que se llaman cristianos aquí en Europa, ¿de acuerdo?, respecto a este tema de otros cristianos que están siendo perseguidos? Bueno, yo creo que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Yo creo que en general la gente cada vez más se está concienciando bien de esto. Están adquiriendo cada vez más hábitos de acordarse y de rezar, porque creo que es importante, ellos mismos nos lo pedían, ¿no? Pues rezad por nosotros. Y además ellos rezan mucho por los que estamos aquí y estamos viendo lo que les está ocurriendo. Entonces, sí que creo que hace falta más hace falta que la gente, que los cristianos de Europa veamos más y mejor el ejemplo que nos están dando ahí, porque ahí, para ellos, y es algo que a mí pues todavía me retumba en el corazón, para ellos Jesucristo no es una idea, sino una persona. Y a veces da la sensación de que en las sociedades occidentales, al final Jesucristo es una construcción humana. Una tradición, digamos. Una tradición que nosotros hemos creado de alguna manera para más o menos pensar que vamos por un camino correcto o cosas así. Crearnos una identidad y decir, oye, estoy haciendo las cosas Sí, bien. ¿no? Y además, incluso algunos, pues esgrimirlo como una ideología. Pues no. Aquí Jesucristo es una persona y es el eje fundamental de su vida. Y yo creo que a mí eso la verdad es que es lo que a mí me parece más llamativo de su testimonio, y lo que todavía me sigue moviendo un poco por dentro a seguir contando esto, ¿no? Como ellos lo viven así. Que sí que detectas que aquí, en España, en nuestras comunidades, digamos, cristianas, falta esa garra que pueden tener ellos allá y que supongo lo habréis plasmado muy bien en el documental. Sí, yo sí que creo que bueno, pues también nosotros tenemos lo que tenemos, ¿eh? Sí. Occidente somos muchos años, muchos siglos de muchas cosas, de muchos procesos ideológicos, de mucho recorrido del pensamiento que van alejando a Dios de la esfera personal, de la esfera de una experiencia humana y no tanto pues en lo que es ahora a veces, ¿no? Pues una idea, un ideal, una ideología o un arma que yo utilizo para juzgar a la sociedad. Y eso tampoco es plan. ¿Ellos juzgan al Estado Islámico, a los que les atacan? No, porque de aquí estamos todo el día en polémicas de nos atacan, ¿no? Una exposición, un no sé qué, un tal, nos atacan, es la iglesia del nos atacan. Que a mí, personalmente, me resulta un poco chocante, ¿no? No una iglesia, como dice el Papa, abierta de puestas, sino una iglesia a la defensiva. Nos están atacando, hay que quejarse. En cambio, tú comentas esto de, bueno, es gente que les han reventado la casa y siguen perdonando, siguen, digamos, bueno, en ese extremo, ¿no? Una situación tan extrema que ya no es que hayan hecho una pintada contra ti, sino que es que te han volado la casa por los aires. Y ahí mismo, ¿cuál es su reacción? Pues bueno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto, que a mí es uno de los que más me ha llamado la atención, y de hecho a todos los que fuimos ahí, especialmente Aida, que es la madre de una niña de 3, 4 años, ahora tendrá 4, se llama Cristina, está esperando a que su hija vuelva después de ver cómo el Estado Islámico se la arrebató de sus brazos, ¿no? Entonces a mí me llama la atención un poco ver el hecho eso, de que la gente no se da cuenta a veces, pero ver esto tan fuerte en tus ojos y verlo así de claro te hace ver y ver que esta persona perdona, que Aida perdona al Estado Islámico. Exacto. Y además dice, como dice Jesucristo, o sea, perdonarles porque no saben lo que hacen. Yo digo, esto me escapa de la razón humana, así te lo digo, o sea. Cuéntame estamos viendo algunas imágenes del documental Guardianes de la Fe, ahora mismo en pantalla, el tráiler que habéis sacado para promocionarlo. Cuéntame alguna historia que os haya marcado realmente, de las que podremos ver en este documental, pero algún testimonio de estos que te chocan, que vuelves temblando a España y diciendo, Dios mío. Sí, bueno, yo
A mí personalmente me chocó mucho el testimonio de dos personas mayores, creo que tenían 82 y 84 años, que básicamente nos relataban cómo pues, cuando llegó el Estado Islámico tuvieron que andar prácticamente 60-80 kilómetros desde su ciudad, desde Caracos, que es donde vivían, hasta Erbil, hasta Ancagua, y como el hombre mayor tenía el pie gangrenado entero y tenía muchas dificultades para ponerse en pie, de hecho estaba todo el día sentado prácticamente, y nos pedía que por favor alguien pudiera, pues de alguna manera, pues no sé, pagar una ambulancia o algo que pudiera, o un médico que pudiera atenderle, ¿no? A mí eso me llamó un montón la atención, y yo además, cuando le hicimos la pregunta que es una pregunta que hacíamos mucho también, ¿usted perdona al Estado Islámico? ¿Usted perdona a los que le han llevado a esta situación? Él decía sí, yo les perdono. Y nosotros decíamos, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que a usted le hace seguir adelante? Y él repitió, Jimani, Jimani, Jimani. Y significa algo así como, yo tengo fe, o por la fe, es por lo que sigo adelante, ¿no? Entonces, es que yo no lo entendía. Y yo creo que es difícil de entender, ¿eh? Sí. Es difícil de entender, pero es admirable. Es gente que, tú por lo que viste, tienen la intención, así como estamos viendo ahora el drama de los refugiados, tratando de refugiados, bueno, pues que el Papa fue hace unas semanas a Lesbos. ¿Tú ves que ellos, su intención es quedarse ahí aunque mueran? Quiero decir, ¿tienen la intención algún día de decir, oye, mira, algún día van a llegar aquí, no vamos a tener sitio para huir y vamos a tener que emigrar como el resto, como han hecho muchos otros? De los que conociste, de los ejemplos que entrevistaste, ¿tenía ese testimonio de gente que dice, mira, yo lo voy a dar todo, voy a estar aquí? Pase lo que pase, me quedo. Había de todo, pero en su mayoría los cristianos de Irak han perdido el sentido de pertenencia de su país. O sea, ha llegado un momento en el que ya después de un año, nosotros llegamos el año pasado, es decir, había pasado un año desde que ellos habían tenido que huir de sus casas, desde aquel junio y el agosto de 2014 que les cambió la vida, ¿no? Y ahí ellos pues veías que psicológicamente estaban destrozados, o sea, ellos se sentían fatal. Es verdad que la fe es lo que les hace seguir adelante, es verdad que al final seguir permaneciendo en comunidad entre ellos les ayuda, y rezar y creer, pero sí que es verdad que prácticamente todos se quieren ir de Irak. O sea, no ven ningún futuro para sus hijos especialmente seguir en Irak, por la situación en la que viven ahora, que irremediablemente, aunque la gente diga no, tal, y aunque se intente hacer cualquier cosa, ellos se sienten ciudadanos de segunda clase. ¿Sí que están teniendo algún contacto con ellos? Sí, yo hablo con algunos de ellos por Facebook. Suelo dar charlas sobre esta experiencia, sobre lo que nosotros vimos ahí y todo esto y estas historias, y entonces suelo contar, con que si me puedo hacer una foto con la gente mejor, porque luego se las paso a algunos de ellos y también la cuelgo en el Facebook y así todo el mundo la ve, pero se las paso a alguno de ellos y les dejo algún texto, alguna cosa para que, no sé, para aliviar un poco lo que tienen ellos ahí, es lo mínimo que puedo hacer a veces. ¿Y cómo ha cambiado desde el momento en que llegabas en agosto que estuviste a día de hoy? ¿Has percibido los cambios que tienen ellos? ¿Siguen estancados en la misma situación en la que tú les grabaste o ha habido alguna evolución? Pues prácticamente ha habido una pequeña evolución, pero en su mayor parte siguen estancados. Sobre todo con muchos de los que tengo contacto siguen igual, prácticamente como les dejamos, y hay algunos otros que han tenido más suerte. Hay un caso, el padre Douglas, que es un sacerdote iraquí, que tiene una historia tremenda, un testimonio súper importante. Pues este hombre básicamente lo que hizo fue, a través de mucha gente y con muchas ayudas, consiguió que 150 cristianos de Irak, de la parroquia donde él está, y están todos ahí, muchos de ellos desplazados están ahí, pues 150 los ha llevado a Eslovaquia y ahora mismo están haciendo todo lo posible para que vivan en Eslovaquia, para que se queden ya ahí y puedan tener un futuro. Antes de acabar esta entrevista, me gustaría que aquellas personas que no conozcan lo que es ayuda a la Iglesia necesitada y que tanto os ha ayudado a vosotros también a la hora de este documental, que se ha involucrado y que tanto bien hace en este mundo, nos cuentes un poco, para aquellas personas que no lo conocen, qué es ayuda a la Iglesia necesitada. Vale, Ayuda a la Iglesia necesitada es la fundación de la Santa Sede y básicamente es una fundación que se dedica plenamente a
a los cristianos que viven en lugares donde, donde vivir la fe es más difícil, donde la fe está perseguida, donde ellos están perseguidos por creer lo que creen, ¿no? Al final, de hecho, de esto va de Guardianes de la Fe, de esas personas que deciden guardar su fe, o sea, por guardar su fe tienen que dejarlo todo y entonces estos básicamente ellos ayudan de forma económica con lo más básico para vivir, pero también con formación espiritual. O sea, también a muchos sacerdotes los llevan a países pues europeos y en Estados Unidos para que sigan formándose y puedan luego volver y seguir formando a las comunidades cristianas de ahí. Pero sí, o sea, en general la ayuda que están haciendo ahí, yo desde aquí quiero agradecerles de verdad, porque nosotros lo que vimos que prácticamente en todos los campos, de todos los centros de desplazados internos donde hay un montón de cristianos, musulmanes y yazidíes, o sea, hay de todo, ahí ellos ayudan de una manera espectacular y están prácticamente en todos. En todos los sitios donde hace falta estar, donde se les necesita. Es donde se les necesita. Alfredo Panadero, mil gracias por estar aquí en Implicados. A ti, Alex. Sale ahora en pantalla tu web, sí. guardianesdelafe.com, para todas aquellas personas que quieran seguir, estar al día de este documental, enterarse de cuándo es el estreno. Bueno, pues ahí estaba esa recomendación. Mil gracias por estar Implicados. A ti, gracias. Bueno, y ahora nos despedimos hasta la semana que viene. Les deseamos que pasen una feliz semana.